El episodio 3 de la temporada 6 de Teen Wolf comienza con la aparición de Douglas, quien explica una clase de física sobre la fuerza y cómo algo pequeño puede controlar un objeto más grande, y realiza un experimento mostrando cómo un clavo pequeño y débil puede afectar cosas al estar conectado a la electricidad. A medida que la bola gira, Douglas se siente cada vez más cansado y ve el tubo en el que estaba con los doctores del horror. Aumenta la velocidad y ve el tubo. Intenta salir de él y lleva el nivel al máximo, viéndose a sí mismo cuando rompió el tubo y salió. Llega a un punto en el que abandona la clase y va a respirar gas helio, recordando el momento en que salió del tubo y su piel se marcó. Vemos a Hayden en una habitación para cambiarse de ropa y de repente encuentra a Joan, quien pregunta ¿dónde está su hermana Phoebe? Dice que no ha encontrado nada que le pertenezca, excepto una pulsera de tela que le hizo a mano para su cumpleaños, y le pregunta a Hayden quién es Phoebe. Hayden le dice que jugaba con ella en el equipo durante 2 años, pero no la recuerda. Joan dice que nadie la recuerda, excepto ella. En ese momento, Scott y Lydia buscan información en internet sobre el nombre Stiles, pero no encuentran nada. Scott dice que tal vez Malia encontró algo, pero Lydia dice que Malia está en un examen de deportes en ese momento. Vemos a Malia sentada con Natalie durante el examen, pero siente estrés y se transforma, abandona el examen y huye corriendo. Scott y Lydia la escuchan y van a ver qué pasa. Llegan con Noah y Natalie, y Malia está allí gruñendo frente a ellos. Lydia le dice que Malia solía quedarse en el cuarto de almacenamiento de la escuela los días de reuniones, por lo que siente que ese es su lugar, y la calma, haciendo que vuelva a su estado normal. Noah le pregunta a Scott cuál es la causa de su transformación, y él le dice que es porque cayó bajo presión por los exámenes, y también por su madre, que quería matarla. Entonces, Scott piensa que tal vez el nombre Stiles tiene un vínculo con el caso, pero Lydia dice que ni siquiera saben qué representa Stiles en primer lugar. Noah dice que es el nombre de una persona y que lo usaban en su familia porque así llamaban a su padre. Scott y Lydia van a la casa del oficial Noah y él les muestra fotos de su padre Elías, quien les dice que era oficial en el ejército y construía puentes y que lo llamaban Stiles. Scott pregunta cuál es el vínculo entre ese nombre y la cacería salvaje. Scott dice que sospechan que los jinetes fantasmas borran las huellas de la persona que secuestran y dice que siente que uno de sus amigos fue secuestrado, pero no logra recordarlo. Scott pide que interroguen a Elías, tal vez sepa algo, pero Noah se niega y les dice que es un anciano en una casa de retiro y que no podrá ayudarlos en nada. Lydia ve a una anciana caminando en la casa, se detiene y le dice que el tren no se detendrá en las próximas estaciones. Pide permiso para ir al baño, la sigue y le pregunta qué hace allí y a qué tren se refiere. La llaman, sale y encuentra a Noah gritando a Scott, diciéndoles que se mantengan completamente alejados de su padre. Vemos a Malia escuchar un ruido en la cocina y encuentra a Chris. Le pregunta qué hace en su casa y él le dice que necesita su opinión sobre algo importante. Al mismo tiempo, Hayden está en la biblioteca y ve a Joan. Le pregunta qué hace y ella dice que busca algo para probar que Phoebe es real. Hayden le dice que le cree y le pregunta cómo desapareció Phoebe. Joan le dice que estaban juntas, fue a buscar algo para beber, pero cuando regresó no encontró a su hermana en la habitación ni nada que le perteneciera, y que vio a un hombre a caballo, pero desapareció. Hayden le habla de los jinetes fantasmas y le dice que, en ese caso, debería buscarla, pero Joan piensa que se está burlando de ella y se va. Enfadada, Melissa va con Chris y ve el cuerpo de un dinosaurio que encontraron, presente en la escuela, con marcas de dientes en su cráneo. Melissa se sorprende por el tamaño de la mandíbula que podría romper un cráneo humano, y Chris le dice que no es el único cuerpo. Vemos a Scott en la escuela diciéndole a Malia que se negó a hablarle de su padre, y ella le dice que irá con él a la casa de retiro y le harán preguntas. Le preguntan a Liam qué haría con Joan si llegaran los jinetes fantasmas. Scott le dice que él y Hayden intenten protegerla hasta que regrese. Liam organiza una reunión y dice que deben vigilar a Joan todo el día, pero Mason pregunta cómo la vigilarán después de la escuela. Hayden dice que va a una fiesta en casa de Nathan con ellos, y Liam dice que durante la fiesta no podrán protegerla. Mason le dice que encuentre un lugar donde puedan protegerla. Scott llega con Lydia y Malia a la casa de retiro, y Malia entra y golpea al empleado de la recepción. Entran a la habitación de Elías e intentan hacerle preguntas sobre algo relacionado con el nombre, pero desafortunadamente resulta que tiene Alzheimer y no recuerda nada. Vemos a Liam organizar la fiesta en casa de Scott, y Nathan lo atrapa y le dice que robó su fiesta, pero Mason lo intercepta y le da dinero para que se calle, diciéndole a Liam que es el lugar más apropiado, y
y esparce ceniza de cerval en la puerta. Al mismo tiempo, Scott intenta hacer que Elias recuerde algo, pero no lo logra, y Malia le dice a Scott que entre en su memoria, pero Scott se niega, diciendo que es un anciano y no lo soportará. Malia saca sus garras y se dirige hacia él, pero Scott la detiene y le dice que nadie debe tocarlo. Vemos a Hayden en la fiesta vigilando a Joan, y le dice a Lydia que Joan pregunta a todos sobre su hermana, pero nadie la recuerda, y Hayden la sigue. De repente, Elias se enfada y comienza a decir cosas sin sentido. Malia pregunta qué le pasa, y Lydia le dice que es algo que les ocurre a veces a los pacientes psiquiátricos, especialmente después del atardecer. Scott le pide un método para calmarlo, y Lydia le da preguntas de matemáticas. Efectivamente, Elias comienza a calmarse al resolver los problemas. En la fiesta, Cory se detiene, sintiendo que algo anda mal, y le dice a Mason que no hay nada preocupante. Cada uno vigila una puerta, pero Cory le dice que teme que los jinetes fantasmas los ataquen y no pueda enfrentarlos. Mason lo tranquiliza y le dice que nadie minimiza sus capacidades y que todos están allí para ayudarse. Vemos a Elias recordar al padre de Scott y decirle que era una mala persona, y también recuerda a la madre de Lydia, diciendo que siempre fue inteligente y hermosa. De repente, Malia se enfada porque habla así de su familia. Comienza a transformarse, pero Noah entra y los expulsa a todos. Elias intenta convencerlo de que los deje, pero Noah se niega y se da la vuelta para irse. Entonces, Elias se enfada y le dice que regrese con su esposa muerta y su hijo fracasado. Noah se detiene y le pregunta qué dijo, pero Elias recae en su estado de Alzheimer. Hayden sigue vigilando a Joan, quien ve una tormenta en la habitación. Corre hacia Liam y le dice que están allí, pero nadie ve nada. Cory se esconde y al ver al cazador frente a él, lo golpea, volviéndose visible, pero la fiesta se descontrola y hacen que todos salgan corriendo. El cazador va hacia Mason, quien esparce ceniza de cerval a su alrededor, atrapándolo dentro. Melissa ve las fotos de los cuerpos en el teléfono de Chris y nota que tienen la misma herida, los mismos detalles, pero se sorprende y le pregunta a Chris qué gana quien hizo eso. Él le dice que tomó la glándula pineal de los cuerpos que vio. Melissa revisa el informe de Dennis, pero no encuentra nada al respecto y toma el bisturí para verificarlo ella misma. Al mismo tiempo, el cazador intenta salir de la barrera y Liam y Cory intentan detenerlo, pero el cazador los golpea y sigue atacando la barrera con su látigo. Mason toma a Joan para hacerla huir, pero al salir encuentran otro cazador frente a ellos. La toman y la llevan de vuelta adentro, pero el cazador logra romper la barrera de ceniza de cerval y atrapa a Joan con su látigo. Intentan retenerla antes de que se la lleve. Melissa busca la glándula pineal y no la encuentra. En ese momento, Parrish entra y dispara al cazador, quien suelta a Joan. Se dirige hacia Parrish y desaparece en la tormenta. Natalie va a la estación de policía y le dice a Malia que tiene suerte de que el empleado no presentara una denuncia contra ella. Noah entra y les pide que se vayan y va a ver a su esposa en su oficina. Ella le pide que regrese a casa para descansar y Noah le pregunta si no lamenta que no hayan tenido hijos. Ella le dice que no y se van juntos. Scott regresa a casa y le pregunta a Liam qué hizo en la casa. Liam le dice que le pidió que protegiera a Joan y que es capaz de hacerlo, pero Scott le dice que el problema es más grande ahora porque todos los que estaban en la fiesta vieron al cazador, lo que significa que volverá por todos ellos. Noah va a casa de Scott y le dice que no quería negarse a ayudarlos, pero que no habla con su padre desde hace años. Le muestra una gran cicatriz en su hombro causada por su padre, quien maltrataba a su madre, y él intentaba defenderla, pero lo empujó sobre una mesa de vidrio que se rompió. Le dice que aún tiene un pedazo de vidrio en su cuerpo desde ese día. También le cuenta que soñó con algo que realmente pasó con su esposa hace unos 0 años, cuando estaban eligiendo nombres para sus hijos. Dice que quería nombrar a su hijo como su padre porque era un buen hombre. Pero Claudia, su esposa, le dijo que no importaba cómo lo llamaran, la gente seguiría llamándolo Styles. Melissa le dice a Chris que la glándula pineal es muy pequeña. ¿Por qué alguien mataría por eso? Chris le dice que, según las leyendas, esa glándula es el centro del alma. Al final, vemos a un empleado de limpieza en la escuela, y Douglas lo ataca, toma su glándula pineal y la come. La escena se traslada luego a la aparición de Chris en el bosque, donde busca a la criatura que devora la glándula pineal en el cerebro de las personas. Siente un movimiento, pero es Melissa quien aparece. Él le pregunta por qué lo sigue, y ella le dice que quiere ayudarlo, mostrándole que trajo una pistola eléctrica. Caminan juntos, y ella le confiesa que está cansada de ver morir a todos los que ama. Chris le pide que se calle, que mantenga la calma y deje de hablar. De repente, ven a un motociclista con
una persona muerta y encuentra a su hija aún viva en la cima de un árbol. Melissa intenta tranquilizarla, pero la chica muere y cae al suelo. Chris le pregunta cuánto tiempo puede vivir alguien después de la mordida, y ella responde que 1 o 2 minutos, a lo que él dice que eso significa que la criatura aún está cerca. Melissa le pregunta cómo logra controlar sus nervios de esa manera, y él, con calma, le pide que se calle un poco y deje de charlar. De repente, ven a alguien corriendo, y es Malia quien aparece. Chris le dispara una bala en la pierna, va tras ella y la encuentra transformada. Scott llega a casa y le pregunta a Liam cómo entraron los jinetes fantasmas. Liam le muestra el tejado, y Mason dice que cabalgan sobre el relámpago, a lo que Scott responde que eso significa que pueden entrar en cualquier lugar y que nada puede detenerlos. Vemos a Melissa curando la herida de Malia, intentando extraer la bala. Le pregunta qué hacía en el bosque en ese momento, y Malia dice que escuchó un grito y fue a ver qué pasaba, hasta que Chris le disparó. Melissa le dice que podría haberlos matado, pero Chris la defiende, diciendo que fue sin querer porque ella olió la sangre. Melissa intenta sacar la bala, pero no lo logra, así que Malia se levanta, se la quita ella misma y se la da a Chris. Al día siguiente, en la escuela, vemos a Hayden vigilando a Joanne, quien le dice que no necesita que nadie la proteja, pero Hayden insiste en que no la perderá de vista. En ese momento, Liam está sentado con Mason en la biblioteca, intentando encontrar una forma de saber cuándo aparecerán los jinetes fantasmas. Notan que cada vez que aparecen, debe haber una tormenta común. Mason dice que con esa fórmula, los meteorólogos pueden predecir la próxima tormenta, y revisan los porcentajes en internet, que son muy bajos, pero de repente comienzan a aumentar rápidamente. Mason deduce que los jinetes fantasmas están a punto de llegar. Lydia dice que la tarjeta que encontraron en el suelo y el brazalete de Phoebe los ayudaron a entender que sus amigos fueron secuestrados, y que si encuentran algo que Stiles dejó, podrían descubrir algo. Scott va a la biblioteca y le dice a Liam que necesitan reunir a los jóvenes que salieron de la fiesta en un lugar subterráneo, donde el relámpago no pueda alcanzarlos, sugiriendo el búnker de la familia Argent. Liam le cuenta la idea a Mason, pero este se niega, diciendo que tiene un partido. Le dice a Liam que es una fuerza sobrenatural, pero Mason no lo cree y dice que solo es un hombre a caballo que lo busca para matarlo. Asustado, Mason acepta y va con ellos. Lydia le pide que busque en su casa, tal vez encuentren algo que lleve a Stiles. Él le dice que, por la noche, entró al garaje a buscar cosas y encontró un bate de béisbol que cayó sobre su pierna, y llamó a Stiles sin darse cuenta. Todos los que estaban en la fiesta van con Scott al búnker de Chris, pero después de que todos entran, Liam y Hayden notan que Joanne no está. Liam revisa la lista de nombres y descubre que faltan 3 miembros más del equipo. Scott dice que saldrá a buscarlos, pero Liam y sus amigos piden ayudarlo. Corey dice que puede ver a los cazadores, y Scott se ve obligado a llevarlos a todos. Lydia va a casa de Noah para buscar una pista, siente algo cerca de una pared específica, y ve a alguien diciéndole que lo que busca está justo frente a sus ojos. Intenta arrancar el papel tapiz para ver qué hay detrás, pero Claudia entra y se lo impide. En ese momento, Chris vigila a los jóvenes, y Malia llega para ayudarlo. Entran juntos a la sala fortificada, donde encuentra a personas mirando sus herramientas, y les dice que no toquen nada porque todo allí es peligroso. Hayden encuentra a Joanne y le pide que venga con ella al búnker, pero Joanne dice que tiene otra idea. No se esconderá de los jinetes fantasmas. Hayden entiende que quiere que la tomen. Liam le pregunta a Scott qué hará para traer de vuelta a los 3 jóvenes, pero antes de que respondan, pide a Mason que encuentre una solución para enfrentar a los jinetes fantasmas. Entran a la sala de descanso y encuentran al entrenador allí, quien les pide que bajen al campo. Natalie ve a Lydia y le pregunta si realmente estaba arrancando el papel tapiz de Claudia. Lydia le dice que vio a alguien intentando darle una pista, pero su madre le dice que podría ser ella quien quiere que recuerdes la verdad, y le pide que le cuente todo para darle su opinión honesta. Mientras tanto, Scott, Corey y Liam bajan al campo, y Malia ve a una chica llamada Jaden, perdiendo los nervios y gritando que todos morirán. Malia habla con ella y la calma, asegurándole que no dejarán que nadie salga de allí, pero de repente nota que Mason no está. Mason recuerda la imagen de la bestia y del Hellhound, y a Parrish enfrentándose al cazador con su arma antes de que desapareciera, sintiendo que Parrish podría ser la solución que buscan. Malia y Chris buscan el lugar por donde Mason escapó. En ese momento, todos en el campo comienzan a pelear entre sí sin razón, y Scott dice que los cazadores podrían estar influyendo en las personas. Mason le dice a Hayden que Parrish puede ayudarlos y le pide que llame a su hermana al puesto de policía para que Parrish venga
venga a la escuela. De repente, llega una tormenta y ven a los cazadores en el campo. Malia y Chris salen a buscar a Mason y el árbitro cancela el partido por la tormenta. Scott pregunta si todos están presentes, pero Liam le dice que falta una persona. Scott toma la mano de Corey y ve a un chico atado con el látigo del cazador, arrastrado por el suelo y desaparece. Parrish llega a la escuela y la gente comienza a ver a los cazadores, corriendo para escapar. Un grupo de cazadores rodea a Scott y los demás en el campo, y todos los que son tocados por un arma desaparecen al instante. Scott ve a los cazadores acercarse y Liam agarra a uno y lo golpea, pero este lo repele y lo tira al suelo. Scott les dice que protejan a Joanne y se transforma. Lydia va con su madre al hospital para pedir el expediente médico de Claudia a Melissa. De repente, Malia se detiene y Chris le pregunta si perdió el olor. Ella le dice que está aquí, lo siente, y le habla a través de una rejilla de ventilación, intentando convencerlo de que regrese. Pero Mason sale corriendo, con la mente puesta en unirse al partido. Vemos a un cazador disparar a alguien con un arma y desaparecer. Parrish lo ve, se transforma y va hacia él, pero el cazador le dispara una bala mágica que detiene el fuego, y Parrish vuelve a ser humano. Hayden se transforma y va hacia él, pero el cazador desaparece. Scott va con su equipo al campo, intentando proteger a Joanne, pero ella lo sorprende y se dirige hacia los cazadores para que la tomen, y en ese momento desaparece con los jinetes fantasmas. Mason sigue intentando escapar, sube las escaleras para abrir una reja de hierro, pero al abrirla, desaparece, y un grupo de cazadores baja frente a ellos. Mientras tanto, Melissa les dice lo que está escrito en el expediente médico. No hay nada que indique que Claudia tuvo hijos, pero hay una nota que dice que tiene una lesión cerebral desde hace 10 años. Melissa se pregunta cómo sigue viva hasta ahora. Después de que termina la cacería, Scott se entera por su madre que Malia y Chris están en el hospital y que todos los que estaban en la sala fortificada fueron secuestrados. Va a reunirse con ellos y le dice a Liam lo que hizo por él. Liam entra al vestuario y es sorprendido por el entrenador, quien le dice que ahora es el capitán del equipo. Scott llega al hospital y ve a Chris muy cansado. Le pregunta a su madre qué le pasó y ella le dice que tiene las costillas rotas por un golpe de látigo, pero lo tranquiliza diciendo que estará bien. Entra con un gato y Scott le pregunta a Lydia qué hizo. Ella le dice que Claudia no tiene hijos y que no encontró nada en su casa. Scott dice que están pensando de manera equivocada y que deben buscar algo en la realidad, no en lo imaginario. Al final, vemos a Liam sentado en la sala de descanso, atando a su entrenador, luciendo muy molesto. Le dice a sus amigos que debería estar feliz porque se convirtió en el capitán del equipo, pero está triste porque no pudo proteger a sus compañeros. Les dice que irá a buscar a los cazadores y les pide que se mantengan lejos de él, pero ellos se niegan a dejarlo solo y lo siguen como si fueran su manada. Todos se alejan del coche de Styles sin que nadie lo note.